Bienvenidos. Esto es Verdades Ocultas por 104.9 Estéreo Amor, doble canal de bendición. ¿Qué tal están? Buenos días. Bienvenidos a Verdades Ocultas en esta fecha de hoy del 7 de julio, perdón, del 16 de julio del 2021. ¿Qué tal están? Buenos días. Tienes que bajarle Bienvenidos volumen a ahí, Frederick. Verdades Ocultas en esta fecha de hoy del 7 de julio. No, tienes que bajar porque se está Canal metiendo. de bendición. Ok, listo. Ahí sí le bajas, por favor, que tuve que anularte el micrófono ahorita porque se estaba metiendo. Creo que como tienen los dos equipos ahí. Pero bien. Bueno, bienvenidos a Verdades Ocultas. Les saluda Racedik Bertrand. Ya como pueden ver en pantalla también nos encontramos en la compañía de Frederick Goodman. A ver, ok, me pensé que era otra cosa, pero no veo que estamos todavía con la transmisión en mi Facebook. ¿Dónde estamos saliendo ahí en vivo entonces? Porque no veo que estamos transmitiendo por mí. Ya estamos en mi Facebook, pero no me parece aún aquí estamos ya. La transmisión. Voy a poner nada más editar la privacidad para que, pues, el que quiere escucharnos a través de vernos a través de mi Facebook también lo pueda hacer. Ok, estamos transmitiendo en vivo por el Facebook Live de Estéreo Amor, el YouTube de Estéreo Amor, el YouTube de Verdades Ocultas, Veo Ocultas y mi Facebook personal. Y posteriormente esto va a salir también por la frecuencia de Estéreo Amor. Son las 6 de la mañana aquí en Chicago, son las 5 de la mañana en Honduras, son las 12 del mediodía en Tenerife, son las 6 de la mañana por Colombia, son las 5 de la mañana por México, así que estamos transmitiendo a esta hora. Como sabemos, pues ahora Frederick Goodman está ya por Tenerife, los horarios cambian y bueno, necesitamos hacerlo en estos momentos de esta manera. Así que bienvenidos. ¿Cuál es el tema de hoy? Para los que nos van a ir acompañando y para los que nos van a ver después, ahora lo presento. ¿Cuál es el tema de hoy? Mire qué bonito el tema de hoy. ¿Cómo ver a Dios detrás del dolor? Ayer que estaba platicando con mi hermana, le decía, no sé, me nació para preguntarle, ¿cómo qué tema te gustaría que platicáramos mañana? Le dije. ¿Cómo me dice? Hoy nosotros en la iglesia hablamos de esto. Es un bonito tema, me dijo. Sí, ciertamente es un tema muy bonito. Así que vamos a arrancar con esto. ¿Cómo ver a Dios detrás del dolor? Ciertamente, Fred, eh, bueno, ahí estamos ya de vuelta. Hubo un fallo ahí con la señal de internet, pero ya estamos de vuelta. Ok, ciertamente, no sé, Frederick, hoy en la mañana que meditaba un poco en este tema, solo me acordaba de aquel versículo que dice, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Y cualquiera va a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con ver a Dios detrás del dolor? Y es que cuando nosotros hemos hablado de la palabra muerte, eh, es, es bien escaso es muy escaso escuchar una visión que nos dé a nosotros el concepto de que muerte está asociado con pecado, o mejor dicho, de que el dolor está asociado con muerte, por ende, está asociado con pecado. Es decir, cuando uno va a lo que el concepto como tal significa. Nosotros no entendemos que muerte realmente es un símbolo de dolor, es un símbolo de ignorancia. Entonces, me gustaría comenzar por acá porque ciertamente por aquí podemos empezar a ver que todo esto de decir, ¿cómo puedo ver a Dios detrás del dolor? Tiene que ver también con un aspecto de ignorancia, tiene que ver con un aspecto de estar en un estado de sumergido en el dolor, pero en un dolor por ignorancia. No sé cómo te gustaría. Me parece a mí que es un buen punto para arrancar antes de seguir desenvolviendo el tema hasta llegar realmente a esta visión. ¿Qué te parece arrancarlo por acá? Buenos días nuevamente. Voy a habilitarte el micrófono. Bueno, ¿cuál es exactamente la pregunta? Porque no termino de entenderla. No, el tema como tal te dije que es como ver a Dios detrás del dolor, ¿ok? Ese es el tema Sí, pregunta, si quieres llamarlo de alguna manera. Lo que yo te estaba diciendo es que en la mañana que meditaba sobre esto, se me venía este versículo en la mente, ¿no? El versículo de estando muertos en vuestros delitos y pecados. Y te decía bueno, estoy repitiendo, pero para aterrizarlo. Te decía
que es muy escaso ver alguien que defina el concepto de muerte como un símbolo de dolor, como un símbolo de ignorancia. Ujú. Entonces, por aquí yo quisiera que comenzaras ampliándole esto que yo, pues ahora te expongo, que lo puedas pulir mejor, que le muestres a la audiencia que realmente esto de muerte, o sea, que realmente la palabra muerte es un símbolo de dolor, es un símbolo de ignorancia, y que por aquí es donde comenzamos nosotros nuestros verdaderos problemas que nos llevan a esa pregunta de cómo ver a Dios en el dolor. Entonces me gustaría que empieces a desenvolver una instrucción para que podamos comprender de una manera más amplia que realmente dolor es muerte, dolor es ignorancia. Adelante. Desde el punto de vista social, nosotros tenemos una relación de lo que significa muerte, como dices tú, precisamente, con, primeramente con separación, con un final o final definitivo. En otro sentido, se asocia, ya pasando a otro trasfondo, con el sufrimiento, efectivamente. Sin embargo, en realidad es una concepción basada en el ego, es una concepción basada en el miedo a perder, está basado en el apego, está basado en el desconocimiento, la ignorancia y está basado en el egoísmo. Porque lo que nosotros llamamos muerte es una concepción de que algo finaliza y finaliza para siempre. Para algunos es un símbolo de dolor. Sin embargo, en realidad no es otra cosa sino una transición. Por ejemplo, cuando nosotros estamos estudiando y termina el grado y nosotros pasamos al siguiente grado, nadie se pone a llorar. ¿Sí? Nadie dice, terminó cuarto grado, vamos a pasar a quinto grado y se ponen a llorar de la tristeza y de la lástima. Puede que sí, si tienen muy buena relación con su profesor o su profesora, o cambian de colegio o de instituto, entonces sí puede haber pues nostalgia en el sentido de que no, puede que no tengas mucha relación con un profesor con el que tuviste muy buen contacto, o cambias de compañeros de clase, entonces sí que los vas a echar de menos. Entonces, desde ese punto de vista es lógico que uno tenga sentimientos, ¿sí? Uno tenga sentimientos con las personas que piensa que a lo mejor no las va a ver durante mucho tiempo, o especialmente porque el vínculo que había creado ya no va a ser el mismo, porque cambias de un colegio, cambias de grado y no, posiblemente no encuentres a los mismos compañeros, posiblemente no encuentres al mismo profesor o profesora. Entonces, si estás muy apegado o se creó un vínculo muy estrecho, lógico que hay cierta nostalgia y cierto sentimiento, pero en cuanto al hecho mismo, ¿sí? De graduar o de pasar al siguiente nivel, o cuando te gradúas en la universidad o sacas una carrera, no tiene sentido ponerse a llorar, salvo que sea llorar por alegría. Así muchas personas a veces me dicen, no, yo siempre le digo a mis hijos que el día que yo me vaya de aquí, yo no quiero que lloren por mí, sino que hagan fiesta, que celebren, con muchas tribus africanas, porque en realidad lo que hacen es alegrarse de que esa persona se ha graduado. Entonces, eso es una cuestión bastante importante y en parte gira en torno a lo que trataba Jesús de enseñar con la crucifixión. Trataba de enseñar y con sus enseñanzas, trataba de transmitir el hecho de que la muerte no es sufrimiento, la muerte no es final, la muerte es transición, la muerte es una oportunidad para pasar al siguiente nivel. No puedes pretender estar en tercer grado toda tu vida, no puedes pretender estar en quinto grado toda tu vida. No puedes pretender que no haya ningún tipo de cambio porque entonces no hay evolución. Entonces, ¿para qué vas a un colegio a estar en el mismo aula siempre? ¿Sí? Es como la gente que va a una iglesia y está 10, 20, 30 años en una iglesia. ¿Cuál es el sentido de eso? Necesitas subir escaños, evolucionar, crecer, trascender. Pasas de la primaria, secundaria, grados universitarios, sacas posgrados. Entonces, hay un progreso, hay una evolución. Claro que hay un momento de nostalgia entre una cosa y otra cuando hay mucho apego, pero en realidad lo que haces es que te emociona
progresar y te emociona seguir adelante. ¿Cómo no te va a emocionar? Pues si no te emocionas porque en realidad no te estás dando cuenta de lo que significa haber finalizado ese grado y lo que tienes es miedo porque tienes unas ideas mitológicas o tienes desconocimiento sobre qué viene en el siguiente grado. Pero entonces, entonces de lo que se trata es que hay una percepción equivocada de las cosas. Perfecto. Em, Me gustaría en este momento, a ver, que nos puedas hacer una exposición de conceptos según lo que en hebreo puede estar significando esta palabra como tal, muerte, que significa, o sea, a partir de concepto. Y comencemos por acá, luego te hago la siguiente pregunta, siempre basado en concepto. Adelante. ¿Cómo así? ¿Qué significa en hebreo? Pues Ok, desde el punto de vista mitológico tiene un significado, ¿no? Porque se ve en la cultura cananita y la semita, entre los hititas, los idumeos y muchos de esos pueblos tenían la concepción de la muerte basada en sus dioses. Es decir, muchos de las conceptualizaciones que tenemos sobre determinados arquetipos se han configurado con base en seres mitológicos. Por ejemplo, el dios de la vida, el dios del cielo, el dios de la muerte, el dios del mar, los dioses del aire o las diosas o las hadas de la naturaleza. Entonces, cada elemento estaba conectado con un ser sobrenatural. Pudiese ser un hada en el sentido de espíritus que rigen elementos, o podía ser en el sentido de dioses como rectores o creadores de algún parámetro. ¿Sí? Entonces, en el caso de la muerte, existía esta deidad Mot, ¿sí? De ahí viene la palabra hebrea Mevet, que es muerte, que es la misma analogía que Plutón o Hades en la cultura grecorromana, ¿sí? Una persona que regía el inframundo y dirigía los asuntos del inframundo, el mismo concepto de Eresh Kegal en la cultura sumeria o cualquier cultura que queramos verlo, siempre había una especie de deidad que dirigía esas regiones y se entendía. O sea, pienso que mucho de lo que pensamos que entendemos o que queremos sobre el inframundo viene precisamente de la mitología, viene de ideas que han sido inculcadas de un modo u otro a través de la mitología. te Entonces lo mismo hacía, en hebreo. sí, te hacía la pregunta porque en algunos diálogos y conversaciones también, o exposiciones que eh, has hecho este énfasis que realmente lo que muerte significa es ignorancia, es dolor. Entonces, no recuerdo en este momento si esta definición que has dado es en base a un concepto como tal de lo que la palabra en alguna lengua original significa o lo que en español nosotros coloquialmente podemos entender. Entonces, esto es lo que me gustaría, ¿de dónde? Mm, Ya, sí, pero no a nivel mitológico, sino a nivel social. Lo que entiende la mente y lo que, por ejemplo, puede significar en un sentido metafísico, ¿sí? O lo que puede significar en un sentido simbólico o representativo, como es el caso de el término muerte o la concepción de muerte cuando se abordaba en aspectos, digamos, de la cultura hebrea, cuando uno lo lee en textos mayoritariamente de lo que llamamos Antiguo Testamento, uno encuentra que se habla de la muerte, pero claro, cada quien tiene su interpretación, como digo, lo que se sentía socialmente es que la muerte se refería a la separación de algo, se refería al sufrimiento, ¿sí? Más o menos es a eso a lo que en esencia me estabas preguntando. sí, porque y cierto es que nosotros en nuestra vida particular, eh, cuando hemos atravesado circunstancias de dolor, ¿verdad? Lo que decimos es eso, me siento muerto, siento que estoy muriendo, ¿verdad? Tal vez, no sé si ha sido una herencia cultural, social del teatro, de las películas, de las novelas, o ciertamente es una expresión que se impregnó en estos guiones de películas, teatros o novelas
como resultado de una realidad social, ¿verdad? Que me parece que por ahí tiene que venir, ¿no? Porque lo que vemos en estas expresiones artísticas es eso, ¿no? Es el copy-paste de lo que socialmente se refleja, ¿no? Entonces, sí, me estás oyendo, sí. Entonces, ¿cómo se llama? Como te digo, muchas veces, por lo menos particularmente, ¿cuántas veces no dije, siento que me muero, siento que me estoy desgarrando, siento que no estoy, que estoy muerto? Cuando estás en una depresión, te sientes muerto. Sí, o sea, esa es la expresión coloquial que usamos. Y ciertamente, pues sí, o sea, hay una realidad que vive el interior en medio del dolor, donde eh, muerto es el símbolo de inacción, de no querer hacer nada, no querer pensar nada, dejar, o sea, prácticamente uno dice, quiero dejar de existir, porque este dolor es tan fuerte que no tengo sentido de seguir caminando. Es una cuestión que te quita propósito, te quita horizonte, te quita las ganas de seguir adelante. Entonces, eh, si lo ves desde lo simbólico, ganas de seguir adelante es porque realmente no sabes por dónde seguir, ¿sí? Si yo ya no tengo ganas de seguir adelante, puede ser ya no sé por dónde seguir, no, o sea, no tiene sentido mi caminar porque, ¿qué es lo que le puede quitar sentido a un caminar? Pues si no hay un lugar donde llegar, si no hay algo que alcanzar, si yo digo, bueno, no tiene sentido que siga por este camino porque este camino no me está llevando en mi mente, no me está llevando a nada. O no sé a dónde me va a llevar este camino. Y como no sé, tal vez me lleno de miedo. Entonces, claro, este concepto de muerte y miedo están intrínsecamente ligados cuando uno lo empieza a ver desde lo simbólico. Y obviamente hay el componente de ignorancia, está también intrínseco. O sea, miedo, ignorancia y muerte son palabras que intrínsecamente dentro de lo simbólico están muy, muy concatenadas. Y esto es importante porque me pareció eh, idóneo comenzar por este lado, porque creo que estos recursos son los que pueden ayudar a la pregunta que tenemos planteado el día de hoy como tema, cómo ver a Dios detrás del dolor. Am, Hay un versículo, lo estaba buscando, no sé si es que parafraseándolo vamos a ver si está, no lo encuentro. Parafraseándolo yo me lo aprendí así o en alguna versión lo dice de esa manera, en un salmo, pero no lo encuentro. eh, que yo, wow, cuando lo leí me impactó mucho, decía algo similar a el que no agradece o el que no disfruta la bendición se le cuenta como pecado. No sé si tú te acuerdas de algo similar, no recuerdo, pero había No. una vez un texto, otra definición que me gustaba mucho que decía, creo que era en la Reina Valera 1960, decía, la felicidad, no, decía, feliz es aquel que encuentra el perdón de pecados. Entonces, y vuelvo a ese versículo, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Hay una definición de la palabra pecado, Freddy, que dice, bueno, no que dice, que simple y sencillamente significa errar en el objetivo y otro es transgredir la ley. Hoy nosotros podemos entender cuando profundizamos un poco desde la conciencia qué significa esa ley, como Jesús nos enseña, la ley es el amor, la ley es la conciencia. Ya, o sea, sabemos que todo el símbolo de los antiguos, el Antiguo Testamento, lo que refleja son cosas profundas para la conciencia. Es como Jesús dijo, todo eso se resume en el amor, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por lo menos particularmente, y aquí tu opinión, ¿verdad? Yo asocio que cuando ese verso dice, estando muertos en vuestros delitos y pecados, y esto que te decía que encuentre esta versión que decía que feliz el que encuentre perdón de pecados, y yo entendiendo que la palabra pecado también significa errar en el objetivo, también significa transgredir la ley, que en este caso
pues la ley es la conciencia, la ley es la del uno, es la del amor, la integración, todos somos uno. Amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Unicidad, unicidad. Recuerdo que en la noche yo tuve un sueño donde yo le decía a alguien, le decía a esta persona en el sueño, es que Dios uno es. Entonces vos tenés que entender, le decía, que toda la creación está dentro de Él. Y le insistía yo en esto. No sé por qué el sueño le insistía tanto en esto. Y entonces él me decía, no me hables de eso, que eso me asusta. Y esta persona con la cual yo platicaba es una persona bastante apasionada por el servir al prójimo. Es una persona bastante apasionada por dar a los demás y muy apasionado en lo que hace. Y él se entrega bastante a lo que hace. Pero yo en el sueño le decía, esto, Dios es uno, hasta lo dicen los judíos, Dios es uno. Bueno, al punto que voy, Frederick, es que todos estos elementos que yo te acabo de poner es para mí interior el significado de que no ver a Dios detrás del dolor es el símbolo de la ignorancia, es el símbolo de un estado de pecado, pero no de pecado desde el juicio social o religioso, sino desde la definición de ese errar en ese objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Que yo lo asocio con el concepto, esta es mi visión particular. ¿Cuál es ese objetivo? Bueno, el mismo que también dice la definición, transgredir la ley. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es ser lo que soy. Soy un ser divino y no modelar ese ser divino que soy, ese ser que tiene que despertar, ese ser que tiene que salir de ese estado de muerte, que salir de ese estado de ignorancia. Eso es lo que no me permite a mí ver a Dios detrás del dolor, lo que no me permite a mí ver a Dios detrás de esas circunstancias difíciles, ver a Dios de detrás de esos errores que yo cometo. Entonces, para mí hay una asociación directa con todo esto porque al final le está diciendo a mi mente y le ayuda todavía a comprender mejor el concepto de pecado como una cuestión no de juicio, no de condena, sino que entender que estoy caminando en ignorancia, estoy caminando en muerte, estoy caminando en dolor porque ignoro, estoy en un estado de muerte porque mi mente se ve separada de lo que realmente soy. Soy uno con el uno, soy uno con el todo, soy uno con los demás. No hay diferencias. Simple y sencillamente lo que hay son estados diferentes de visión, estados diferentes de percepción de las cosas, de entendimiento, estados diferentes de ignorancia, niveles de ignorancia. Unos ignoran más unas cosas que otros, otros ignoran menos, otros ignoran otras cosas y así vamos. ¿Qué piensas de esta visión como parte de un complemento del tema que estamos desarrollando? ¿Cuál es tu exposición sobre esto? De que todos somos uno porque Dios es uno. Adonai Had, sí. A lo que se refiere, sí lo hemos mencionado varias veces, el hecho de que en realidad solo hay unicidad. Hablamos de una totalidad, de un todo. Y cuando decimos Dios, no nos referimos a un ser que está allá y nosotros estamos aquí, sino la existencia en la que nosotros estamos. O sea, la conciencia colectiva es una totalidad, es una unicidad de la que todos hacemos parte. No es algo que Dios está allá, o está en un templo, o está en ciertas acciones que yo hago, no, no existe. Nosotros existimos dentro de Dios y con Dios todos existimos como una única cosa, una misma cosa. Cuando yo te hacía toda esta exposición que hace poco te acabo de plantear y que hacía todas estas asociaciones de muerte, dolor, ignorancia, que eso significa verse separado, que eso es, que transgredir la ley es entender, transgredir lo que realmente somos, somos amor, somos uno, transgredir realmente la ley de la conciencia, que es el símbolo de lo que Jesús nos enseñó, ¿verdad? De que todos somos uno, de que no hay diferencias y que todo esto lo asocio con el concepto de cómo ver a Dios detrás del dolor. ¿Qué lectura le das tú? ¿Qué elementos tú dices, no, pues realmente eh, esto sin esto, pues son cosas que podrían ayudar a empezar a desdeñar esta visión egocéntrica, que sería el segundo punto a tocar,
de cómo ver a Dios detrás del dolor. ¿Cómo tú, qué rescatas, qué dices? No, pues ciertamente de aquí a aquí, esto que has expuesto, yo lo veo de esta manera. Eso con lo que me gustaría que es tu contraparte de esto que yo acabo de también de exponer. Bueno, que cuando hablamos de cómo ver a Dios detrás del dolor, es porque, bueno, estamos tratando de observar todo siempre desde un enfoque hacia el exterior, ¿sí? Tratar de buscar a un Dios en el exterior, tratar de entender a un Dios en el exterior y al mismo tiempo tratar de razonar nuestra existencia respecto de ese Dios y tratar de comparar o entender los razonamientos de la existencia basados en ese Dios. Si entendiésemos que somos uno y que todas las decisiones que se han tomado en el universo y el guión de la historia del universo que está dirigiendo el Espíritu Santo se decidió con nosotros, o sea, nosotros somos partícipes y fuimos partícipes y seguiremos siendo partícipes del guión, igual que una película donde varias personas se reuniesen, si fuese un guión que hacen varias personas, y dicen, vale, la película va a ser así, 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 ¿están todos de acuerdo? Sí, están todos de acuerdo, muy bien, vale, pero es que ya cuando se rodó la película, casi nadie se acuerda de que ellos fueron parte de ese guión. En consecuencia, uno tiende a ver al Dios en el extranjero, o sea, perdón, en el exterior, y hacer todo este tipo de razonamientos, porque Dios permite, porque Dios hace, qué relación tengo con Dios con esto, porque Él, en vez de decir, aquí no hay un Él, aquí es que todos nosotros hemos decidido unánimemente determinar las pautas del guión de la existencia, que incluye los ciclos de muerte y vida, los ciclos en donde uno se gradúa en un cuerpo, se gradúa en un planeta, o se gradúa en una época, o en una raza, en un cuerpo, en un género sexual, en unas circunstancias, y eso es parte del guión, ¿sí? Y no tenemos que estar juzgando ni a otros, ni tampoco estar juzgando a lo que nosotros determinamos por Dios, porque en realidad no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido preguntarme por qué este Dios permite tal cosa, o cómo debería entenderlo a él, o por qué X o Y, cuando en realidad más bien debería plantearme por qué yo, ¿sí? Por qué yo decidí o fui parte de todos nosotros que decidimos que las pautas se desarrollasen de esa manera. Y lo que observamos detrás de todo esto es que hay una gran intencionalidad basada en el amor, una intencionalidad basada en que todas las experiencias nos van a perfeccionar, nos van a perfeccionar para ser grandes oradores, grandes ejemplos y grandes vibradores, en el sentido de generar vibración a otros, ¿sí? Producir vibración de amor en todos los sentidos y a donde quiera que nosotros vayamos y cómo lo expresemos. Entonces, en realidad giras en torno a eso. Claro. Entonces, ahí dentro de los lenguajes espirituales, ¿verdad? Que hoy en día pues hay muchas instrucciones sobre esto. Se dice que nosotros realmente no venimos a aprender, sino que venimos a recordar. Otros dicen venimos Ujú, a aprender. Me gusta porque los dos, independientemente si sale alguno ahí diciendo, no, este es el verdadero concepto, otro dice, no, este es el verdadero concepto, para mí los dos son, dependiendo cómo lo estés viendo. Porque cuando tú dices y planteas el hecho de que nosotros mismos, si fuésemos conscientes de que todo lo que vivimos es parte de un guión preestablecido por nosotros mismos, ¿verdad? Por eso aquel versículo que Él nos vio incluso, Él nos conoció antes de nacer. Si nosotros entendiésemos que todo esto que estamos viviendo, que toda esta realidad, que todo lo que ha pasado en el planeta, la creación de este planeta, del universo, de los universos, es una cuestión preplanteada por nosotros mismos, por decirlo así, con el creador, ¿verdad? En esa unicidad, y que todo tiene una razón y un sentido profundo de ser, ciertamente este concepto de cómo se llama, de recordar, realmente debe ser una premisa importante de nosotros. Es recordar, es volver, ¿no? Eh, es volver hacia nuestro interior, hacia nuestra esencia y entender desde lo, desde la génesis de todas las cosas, que todo esto tiene un sentido y una razón de ser. Si nosotros tuviésemos eso claro en nuestra mente y abrazado en nuestro corazón, sin duda que las situaciones adversas siempre le buscaríamos, como tú dices, no desde afuera, sino que desde adentro. ¿Cuál es esto? ¿Para qué?
¿Por qué? ¿Qué es lo que debo de, si quieres llamarlo recordar, si lo quieres llamar es aprender, qué es lo que debo trascender? Ese es el punto, que todo lo que vivimos solo tiene el objeto de llevarnos hacia un nuevo nivel de comprensión y de evolución en esta etapa. La Podemos concluir, Mr. Goodman, entonces, que realmente plantearnos la pregunta, ¿cómo ver a Dios detrás del dolor? Aunque esto quizás a muchos no les vaya a gustar, pero si lo queremos hablar desde palabras profundamente espirituales, el hecho de plantearnos cómo ver a Dios detrás del dolor es una pregunta del ego, es una pregunta de la mente que está atrapada en el error. Es una pregunta de la mente que está tapada en sus delitos y pecados, por llamarlo de una forma bíblica, pero en palabras como lo podría plantear el curso de milagros, es una mente que está atrapada dentro del engaño, dentro del error, dentro de la idea de la separación. O sea, en pocas palabras, plantearnos la pregunta, y no es que no es válido, porque obviamente vamos, como dijo Pablo, de gloria en gloria, vamos de nivel en nivel, pero ciertamente entender que plantearnos y vivir en el dolor de estar pensando cómo veo a Dios detrás de esto, es un estado todavía sin ofender a nadie, es un estado, o sea, vivir en ese dolor intenso, y no es que no se deba de sentir, pero vivir todavía en ese estado es un estado aún, por llamarlo de alguna manera, donde estamos inmersos en aguas profundas de ignorancia y de una escala de madurez que no nos permite todavía facilitarnos el tránsito en esa circunstancia. Sí, porque es que en realidad no tendríamos que estar juzgando ni a nada, como digo, ni a nadie, ni siquiera a una deidad, porque estaríamos asumiendo que esa deidad es arbitraria y que ese tipo de cosas las ha hecho ella. Entonces, supongamos que es así. Si es una deidad, quiere decir que, hablando en términos mitológicos, por extensión es más inteligente que uno, a menos de que se trate de una dictadura de los dioses. Entonces, si no es una dictadura que establecen los dioses, sino que son más inteligentes, ¿para qué voy a cuestionarme? O sea, puedo cuestionármelo si quiero. Claro, hay que utilizar el raciocinio, el pensamiento crítico. Pero si algo están haciendo es porque entienden o conocen más de lo que entiende uno, para empezar. Pero si uno llega al punto de comprender que hablar de Dios es tratar de separar nuestra existencia de lo que realmente existe, bueno, entonces aquí ya hay una percepción equivocada, porque es lo mismo que decir cómo ver al hombre a través de las circunstancias que está pasando. Y uno podría decir, pues, ¿qué acaso yo que soy un extraterrestre? Yo también soy hombre. Entonces, en vez de decir la sociedad en el exterior, que es también otro error, cuando uno dice la gente, como si uno no fuese parte de la gente, ¿sí? Sino decir nosotros. Ah, vale, entonces tiene sentido, porque es que yo no soy muy diferente a las demás personas, ¿no? En consecuencia, si al decir Dios nos incorporamos, ¿sí? Decimos Dios como un todo, ahora la cosa cambia. ¿Cómo nos entendemos o nos vemos respecto a las cosas que están pasando? Pues eso nos lleva a pensar qué fue lo que decidimos, ¿sí? ¿Cuáles fueron las pautas que se establecieron con el Espíritu Santo para el desarrollo del guión de este universo? A saber cómo serán otros universos, pero por lo menos este sigue determinadas pautas, como las leyes en sí, explica Hermes Trismegisto, o como lo que es el guión en sí del proceso de perdón de todas estas proyecciones del ego, porque a fin de cuentas todo gira en torno a las proyecciones que está creando el ego, proyecciones de asesinatos, proyecciones de muerte, de hambre, de felicidad. Todas esas películas son diferentes tipos de configuraciones que proceden de la idea dual. Claro, y es un poco difícil y hasta un poco, bueno, golpea bastante nuevamente al ego, golpea mucho a la mente, tratar de decir, no, pues realmente estás en un estado de inmadurez cuando te planteas esto o cuando estás inmerso en este dolor o en esta depresión. Pero en realidad por eso hay muchos versículos que parecen bastante duros, ¿verdad? Como este que decía, el que no agradece la bendición se le cuenta como pecado. Y uno dice, ¿cómo va a contar como pecado eso? O como aquella enseñanza que se imparte bastante en las iglesias de que murmurar es pecado. Y entonces me llama mucho la atención porque
cuando uno lo filtra a través de estos conceptos, llamémosle metafísicos, o sea, más profundos dentro de lo que nosotros podemos ver de lo... Y es aquí donde yo veo que esa enseñanza de cómo se llama, de hablar del pecado únicamente desde lo exterior, aunque sé que tiene un componente interior, lo que es la fornicación, el adulterio, el drogarse, el alcoholismo, claro que tiene un componente interno, pero se plantea desde lo externo. Entonces esas prédicas que supuestamente quieren evocar al arrepentimiento, realmente lo único que hacen es evocar el juicio, porque únicamente se centran en esos aspectos externos, como que si el problema del alcohol es una cuestión externa, como que si el problema de las drogas o el sexo es una cuestión interna y no tiene nada que ver con tu interior, con tu, ¿cómo se llama? Con tu percepción de la vida, con tus estados de dolor, tus estados de ignorancia. No, no lo asocian con eso, sino que es como el juicio de, es que este no puede dejar de beber, es que este solo quiere estar con mujeres. Es que hay una razón interna dentro de su mente, hay un error dentro de su mente que percibe las cosas de esa manera y cree que a través de eso alcanza algo que no puede alcanzar realmente por dentro. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que simple y sencilla, sí, Sí, va, disculpa que no no, no, sé si está vas a bien. terminar de esto. No, no, Que pero está es bien, o que sea, si lo que estás interrumpe por algo diciendo es importante. interesante. Claro, lo que estás diciendo es interesante porque nos lleva también a varias partes, pues, de los libros de Gary Renard, cuando él está hablando con Tomás y con Tadeo, con los apóstoles, y que también nos lleva al curso, ¿no? Curso de Milagros. Y es cuando evocan ciertos pasajes de la Biblia, como es el caso de Apocalipsis, que dice, y los fornicarios y adúlteros y bla, 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 no entrarán en el reino. O cuando dice, todos estos, eh, serán lanzados al fuego. Y automáticamente el pensamiento del ego es cuerpo, ¿sí? El cuerpo, el cuerpo y el alma, ¿sí? Entonces, siempre se están remitiendo al nivel de las formas, de los objetos. Pero ¿en qué beneficia un alma? ¿En qué la beneficia que tú la estés quemando? ¿En qué le beneficia un alma que le des garrote o le pegues o le des látigo? Si todo lo que el ser está haciendo procede de su subconsciente. Una persona en su sano juicio no va a violar a otra persona. Si hay una violación es porque previamente esa persona la violaron. Entonces lo que hay es dolor, hay resentimiento, hay odio. Entonces se está repitiendo un ciclo. No sanas a esa persona castigándola. Pues lógico, hay leyes y bueno, esas leyes también ayudan a evitar, a reprimir ciertas cosas, ¿no? No digo que no se deba, o sea, que se deba abolir ciertas leyes porque algo hay que hacer también al respecto, si no sería la anarquía. Pero hablando en el nivel de lo que es el universo, se supone que tiene que haber un proceso de sanación. Se tiene que ir a la sanación del individuo. Ya otra cosa es el karma. Lógico, el karma también lleva a cabo, es una ley natural en el universo para equilibrar todas las cosas. Pero si queremos entenderlo debidamente, tiene que haber una sanación interior. El niño se mea en la cama y yo le pego para que no se mea en la cama. Pero si él lo está haciendo de forma inconsciente, entonces yo no estoy solucionando nada pegándole, lo único que le creo a él es un montón de dolor, de resentimiento, de alejamiento de la buena relación con el padre o con el hijo o con la madre. Se crea miedo, inseguridad, frustración, porque dices que yo no lo controlo. Entonces, en realidad no se está solucionando nada con eso. Hay que ver más bien qué tipo de medidas se pueden hacer o cómo se puede sanar. Y este es el asunto con todo eso. Lo que es eliminado, cuando dice Apocalipsis, estos y estos y estos, se refiere al sistema de pensamiento, no al cuerpo, porque el cuerpo, ¿qué es? Tú dejas un cuerpo, cambias a otro cuerpo, el cuerpo solo responde a lo que hay en la mente. Entonces, si no cambias la forma de pensar, se va a seguir repitiendo. Entonces uno dice, no, que se mueran todos los ladrones y esto y lo otro, y la siguiente generación crees que no van a haber ladrones y todo ese tipo de cosas. Volverán a surgir porque el problema de raíz está en la mente. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Destruir a toda la humanidad para que queden unos cuantos? Como si fuese una cuestión de genética. Entonces, por genética esto es bueno y por genética no. Esto tiene que ver es con la mente. Entonces, lo que tienes que hacer es destruir ese tipo de pensamientos. Y los destruyes a través de un sistema de pensamiento diferente, unas nuevas creencias, perdón, unas nuevas creencias, unas nuevas disciplinas de vida y por encima de todo una psicología para sanar la mente en todos esos niveles. ¿Por qué esta persona tiene estos problemas sexuales? Vamos a trabajarlo psicológicamente para encontrar cuál es la raíz del problema. No estarlo azotando, porque es que con el azote en realidad lo único que haces es alimentar más eso. Por ejemplo, ¿cuántos homosexuales sienten un montón de cargo de conciencia, problemas en sus relaciones,
problemas con su familia, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque es un cargo de culpabilidad que en realidad no se le ayuda culpándolo. Lo que hace falta es un diálogo, ¿sí? El trabajo de un psicólogo adecuado. Hablar de las cosas, que aquí no hay nadie loco, simplemente es habla para poder uno también entenderse a sí mismo. Sí, una persona que está Claro, robando, ¿por qué está robando por necesidad o está robando por hábito o está robando porque claro. vivió en un barrio donde todo el mundo robaba porque su padre era ladrón. Entonces vamos a la raíz del asunto y tratemos de sanarlo con una psicología adecuada en vez de estar culpando y castigando, porque así no, la persona no evoluciona, nadie. O sea, en su sano juicio, en realidad las personas no crecen, ¿sí? Debidamente cuando esto todo se basa en el miedo y en el castigo y en la represión. Eso es una dictadura. ¿Sí? Así vemos los gobiernos como dirigen al pueblo a base de intimidación y a base de represión. No, tiene que haber es amor, tiene que haber es entendimiento. Primero entender la psicología de la persona y entender qué es lo que está pasando. Eso es el amor. Y después mirar qué tipo de psicología se toma para remediar el asunto e ir al interior para solucionar el problema. Ahí es donde en realidad se consiguen resultados adecuados, como ocurre también en Claro. la psicología de enseñanza con los niños. Saludos a Pame. Felicidades por sus dos muñecas. Qué bueno que te puedo saludar ahora, Pame, en vivo y darle gracias a Dios por la vida de tus dos princesas que recién vinieron para junio a este mundo a compartir contigo y hacerte de una gran ayuda y, ¿cómo se llama? Am, un gran regalo para esta vida. Freddy, hay un versículo que está en Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca vendrá. En palabras muy en español del día de hoy es, la maldición nunca viene sin razón. O sea, detrás de la maldición, podemos decirlo en español. Me gustaría, no sé si tienes acceso ahí, quizás tendrás algún acceso ahí para ver esta palabra maldición, no tienes acceso, pero esta palabra maldición, pues no sé si tienes, si recuerdas algún recurso literario de qué es lo que puede estar significando, porque para mí lo que me evoca a partir de la simbología, la palabra maldición, sabemos que la palabra es maldecir, o sea, decir mal algo. Ah, Eh, pero eso es en latín. Eso es sí, en latín. correcto. En hebreo lo que se refiere es cuando estás cargando, Ajá, en gracias, español a eso voy. dicen, tienes una cruz encima, o sea, estás cargando con un estigma. Entonces, básicamente es una forma de decir, en ese contexto, porque depende del Ajá, contexto, estás cargando con un estigma kármico. ¿Sí? O sea, perfecto. Entonces, ningún karma negativo te viene así porque sí, o sea, santo de qué me va a estar pasando algo. Si le pasa algo a una persona, es porque hay una matemática, ¿sí? Hay una suma previa que como resultado nos lleva a donde estamos ahora. Bien, se puede hacer un análisis de hipnosis consciente, o sea, no necesitas estar dormido, pues una hipnosis consciente que te la haga alguien que sepa, o uno mismo se puede hacer ese ejercicio de ir hacia atrás y hacer un análisis de qué es lo que habré sumado que me ha llevado a esta circunstancia. Cuando, por claro, ejemplo, uno entonces, analiza sus propias emociones, sus propias creencias y sus propios pensamientos, puede llegar a la conclusión uno mismo en un ratito, en silencio, a solas, de por qué está experimentando una situación en un momento concreto. Entonces, puede ser que venga de algo de una vida anterior, pero aún así, todas ese tipo de cosas, uno puede estar por encima de ellas y no tiene que cargar con un estigma. Lo puede solucionar siempre y cuando uno no se convenza de que este tipo de cosas es una maldición y no me lo puedo quitar de encima, porque la convicción puede más. sí, porque sin duda planteo este versículo por lo que vienes mencionando, enunciando, de que si nosotros tuviésemos esa conciencia clara de que todo lo que vivimos, todo, por muy pequeño que sea, detrás de eso hay una razón. Y mira qué bonito, sí, con la simple definición, con eso que tú dijiste, que es un estigma, ves qué bonito. Cuando alguien dice, por ejemplo, este es un violador, está estigmatizando a esa persona. Claro, esa persona hace esa conducta, pero hay un estigma. O cuando alguien dice, ese es un borracho, eso es un estigma. O cuando alguien dice, ese es un malcriado, ese es un estigma. Y ciertamente detrás de ese estigma, y no lo digo estigma como lo que injustamente una persona está poniéndolo como un apodo a alguien, sino como esa cruz o esa marca que esa persona tiene, pero que no es una marca que alguien se la puso de manera arbitraria, sino que es una expresión del comportamiento de esa persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, es poderoso esa definición porque nosotros pudiésemos entender que, como el ejemplo que decía del niño que se orina, detrás de todo hay una razón.
Por eso, no hay maldición que no venga sin razón. Y aquí es donde ciertamente la iglesia ha tenido aciertos, pero también desaciertos en su enfoque. Cuando dentro de las iglesias se predica que esa persona está mal porque está en pecado, si nosotros le quitásemos el estigma, ¿sí? O la carga eh, del ego, la carga del juicio, la carga de la condena, hay una gran verdad. Todo lo que vivimos tiene una razón detrás. Claro. Aquí lo Hay, único, Perdón, solo déjame terminar esto. Todo lo que vivimos tiene una razón detrás. Y sí, hay un pecado, pero dice, pero ¿qué estoy pecando? Si nosotros entendiésemos que la palabra pecado, como dije, que por eso definí todo esto, porque está intrínsecamente ligado. Cuando definimos la palabra pecado como un error, como errar en el objetivo, como transgredir la ley, o sea, la ley del amor, que es lo que debemos de entender, lo que realmente somos, el uno, el amor, el prójimo, todo eso, si lo entendiésemos, entonces nos daríamos cuenta que estamos embotados en ciertas cosas porque estamos en pecado, pero no pecado desde el estigma social o religioso, sino que desde la verdadera concepción del concepto como tal. Es decir, podemos tener pensamientos errados, podemos tener pensamientos ignorantes, podemos tener visiones cerradas, sesgadas, contaminadas por las emociones, contaminadas por la ignorancia, bloqueadas por la ignorancia, como Enrique Orbera habla de esos programas mentales, esos bloqueos mentales. Es decir, detrás de todo lo que nos está evitando avanzar en algo, hay algo. Hay una razón, no es así por así, y no es en lo externo que se va a arreglar, es en lo interno. Hay cambios, hay circunstancias, hay karmas, no le pague a este, le debo a me desvacié en ira con esta persona, hoy estoy viendo las consecuencias de esto, si estoy en un trabajo y el jefe me trató de tal manera, es un reflejo, un kármico quizás de algo que yo hice con anterioridad y aquí yo lo estoy reflejando, o quizás es parte de un proceso de aprendizaje. Eh, es decir, si todo lo viésemos desde el punto de vista de salir de la ignorancia, de aprender, de trascender, de crecer, esto se empezaría a desvanecer, esta palabra de cómo ver a Dios detrás del dolor. Adelante. sí, como exacto lo que estás diciendo, solo para reforzarlo, que precisamente uno de los grandes problemas que hay en la autosuperación, por ejemplo, a nivel social, y digo a nivel social no solamente, o sea, iba a decir religioso, occidental, pero también lo incluyo socialmente porque la religión influye incluso a nivel social, aunque la gente no sea devota a una religión por cuestiones de influencia social. Y es que el concepto de pecado debería verse más bien simplemente como una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad de evolución, una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de superación, pero se estigmatiza, ¿cómo se dice? Se etiqueta siempre con un carácter diabólico y de culpabilidad. Y en el sentido de la psicología, cuando tú haces que una persona se sienta culpable, en realidad no le estás ayudando a superarse, lo estás haciendo sentir mal y él se retroalimenta. Eso es como la persona que es muy, muy obesa y no quiere ser obeso, pero cada vez que se mira al espejo, en vez de sentirse motivado para bajar de peso, lo que hace es retroalimentar eso y de la depresión sigue comiendo chocolates y gaseosas. Entonces, no le estás ayudando. Más bien tendrías que quitar el espejo y quitarle toda la alimentación, ponerle un entrenador. Es decir, necesita un estilo de vida diferente. Por lo que este concepto que tienen muchas religiones occidentales, el hecho como estabas diciendo, sí, de repente todo, o sea, de repente no. Todas las cosas tienen una consecuencia, pero ¿dónde está la psicología dentro de una iglesia para abordar ese tema desde el amor? No, se aborda desde el señalamiento, la acusación y la culpabilidad. Y Jesús mismo les dijo, no juzguéis, sí, no juzguéis, pero entonces se dicen cristianos, pero no están obedeciendo a Cristo, porque Él les dijo, no juzguéis, quiere decir, no te pongas tú a opinar o a señalar o a hacer ese tipo de cosas, porque aquí yo no los puse de jueces, ¿sí? Es más bien analizar la circunstancia y el que entienda de psicología en una iglesia abordar el tema. ¿Te está pasando tal cosa? Bien, ¿qué se podría hacer en esos casos? Vamos a hacer un análisis, ven conmigo, vamos a una habitación y me cuentas un poco sobre este tipo, esta situación que te está afectando o donde te sientes que no estás progresando en tu vida, pero no dejar a un lado ese señalamiento, esa culpabilidad, ese rollo de castigar, de hacer sentir mal que si sigues por ese camino al infierno, que si Dios, que si el pecado. O sea, todas esas cosas, esa acumulación crea un programa mental de freno en la persona y en realidad aleja mucho más de la espiritualidad de lo que uno se podría imaginar. En realidad lo está llevándose en la otra dirección.
Porque Claro, lo que el ser humano necesita es libertad para que piense. Necesitas es conciencia. No es que te estén diciendo lo que tienes que hacer. Nadie tiene que estar obedeciendo a otra persona lo que le tiene que hacer. O sea, lo que tiene que hacer. Eso es un error. Lo que hay que decir a la persona es piensa por ti mismo porque Dios te dio un cerebro. Dios te dio inteligencia, te dio conciencia, te dio razón. Lo que tienes que hacer es acostúmbrate a pensar por ti mismo. Y si tu criterio es opuesto a lo que digan los demás, aleluya, fantástico. No tienes por qué pensar como piensan las demás personas, aunque sea el presidente del gobierno, el rey, el pastor más famoso del mundo o un profeta. Si tú tienes un pensamiento crítico, un pensamiento diferente, aleluya, siéntete orgulloso de pensar distinto. Eso no es malo, amén. ¿sí? Como no es bueno, o sea, no es malo, pero es bueno. Ahora, ¿en qué sentido es bueno? Igual, evalúalo. Con el tiempo puede que digas, ah, bueno, a lo mejor estaba exagerando, o a lo mejor no era así, o puede que digas, oye, menos mal que pensé de forma distinta. Gracias a Dios que nos dio pensamiento crítico y nos dio inteligencia, si no nos hubiese hecho a todos burros, ¿no? Pero como no nos hizo burros, quiere decir que tenemos derecho a pensar, a cuestionar y a analizar. Y eso incluye el hecho de que si yo considero que estoy haciendo algo eh, que no vibra conmigo, ¿sí? Que no siento que eso sea correcto, vamos a entender psicológicamente de dónde viene ese problema, si lo queremos llamar problema, pero no estar diciendo que si es que estás haciéndolo mal, que si Dios te va a castigar, es decir, eso no funciona así, o sea, simplemente si estás haciendo algo que entra en conflicto con tu subconsciente, ten por seguro que va a haber un karma, ten por seguro que vas a retroalimentar un problema y a ti va a ser el primero que te va a perjudicar. Si estás haciéndole daño a otra persona, lógico que tu subconsciente no va a decir, no pasa nada, no veo nada, no me enteré. No, sabe perfectamente que estás haciendo daño a otra persona y tienes una conciencia. Entonces, ¿eso qué va a magnetizar? Algo que equilibre lo que estás haciendo. Quiere decir que lo que le hagas a una persona se te va a devolver. Eso es la ley de causa y efecto. Siembra y cosecha. ¿Sí? Y no solo Es lo que así, hagas, es basar las cosas, claro, es basar las cosas desde el magnetismo, la ley claro, magnética, todo tiene una repercusión, pero no desde la culpabilidad, porque la claro, culpabilidad no ayuda a la persona a evolucionar, la hace sentir mal y la retroalimenta en lo mismo y le hace bajar su nivel de conciencia y de criterio propio, porque él tiene que analizar, a ver, yo no soy un tonto, yo no necesito que me digan lo que tengo que hacer, ni estarme sintiendo mal, ni estar viviendo en esa culpa, porque voy a seguir en el mismo cuento. Pobrecito de mí, no tengo capacidad de superarme, necesito un Dios que me ayude o algo milagroso que oren por mí. No, tú lo que claro, necesitas es creer en ti mismo, dejar de aceptar la sugestión de otras personas, hacerte sentir mal. No, estás claro, haciendo algo que tú sientes en el corazón y en tu conciencia que no debería ser de esa manera, analiza qué es lo que está pasando. Si no lo puedes hacer por ti mismo, pídele a favor a un amigo que te escuche y desahógate, o de un psicólogo, y le dices, mira, me pasa esto y esto y esto, a ver qué punto de vista puede tener, vas donde otro, tienes diferentes opiniones, ¿sí? Y buscar gente claro, con mentalidad objetiva, no religiosa, objetiva, que te pueda escuchar y tratas. Como digo, lo haces tú mismo, o lo haces con un bolígrafo y te desahogas y analizas por qué razón me está pasando eso, por qué tengo una obsesión con el alcohol, por qué tengo una obsesión con el cigarrillo, por qué tengo una obsesión con el puteñerismo, como sea que se quiera decir, ¿sí? Y a pagar a una prostituta para tener relaciones sexuales, o lo que sea, o la infidelidad, o sea, ¿dónde está la raíz de eso? Y vas a encontrar, oye, mira la figura que tuve de mi padre, o la carencia que hubo de mi padre, o mira el ejemplo que me dio mi madre. Entonces vas viendo y lo primero que tienes que hacer es remitirte al perdón. Perdono a mi padre por darme esta influencia o por no haber estado. Entonces, quitar eso, cuando empiezas a perdonar es cuando en realidad estás progresando. Pero el cuento claro, de estarte haciendo sentir mal y pecador y castigo, no progresa la persona. dice Pamela Vanegas, Alejandra Vanegas, se cambia el nombre artísticamente esta muchacha. Dice Pame, gracias, Ras, te amamos, los amamos. Es que yo he visto a Dios en medio del dolor. La cosa es que por naturaleza es difícil agradecer en medio del dolor o ver el beneficio de lo que se está pasando. Lo ves hasta que ya ha pasado y ves lo que ya has aprendido en qué te benefició ese dolor. Es que así es. Así es, bueno, así no debería ser, pero así es, hasta que logramos entender, y ahí está la clave, hasta que se llegue a entender. ¿Y cuál es la tarea entonces? En medio del dolor, procurar a la mente, no sé si la palabra sería forzarla, ayudarle, facilitarle, empujarla
pero yo diría empujar la mente a los pensamientos de búsqueda de cuál es lo bueno detrás de esto. Y esa es la clave de esto. En resumen, la clave es empujar la mente a que vea lo bueno detrás de todo, porque ahí entonces donde el engaño de la frustración, el engaño del dolor, la ilusión del estado de ignorancia, la ilusión del estado de dolor, perdón, por la ignorancia, va a empezar a diluirse. Y entonces el dolor, vamos a experimentar lo que Pablo dijo, ¿verdad? Que el gozo del Señor en medio de las tribulaciones. Porque ciertamente la fórmula es esa. Cuando uno está en medio de una tribulación, de una circunstancia difícil, si uno empuja a la mente a que salga del drama, a que salga de la ignorancia, a lo que decía Frederick, a esa búsqueda en el interior, a empujarla a ver lo bueno, cuál es el aprendizaje, qué es lo que Dios, si nosotros cada circunstancia difícil, lo primero que nos planteamos, en vez de decir, ¿por qué a mí? ¿Para qué a mí? Es, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Si salimos de esos estados dramáticos de ¿cómo se llama? Eh, ya no creo en el amor, nunca más en el amor. No, solo ver qué fue lo que pasó, pues. O uno debería también pensar, por ejemplo, ¿por qué estoy magnetizando esto? Correcto, Puede ser exactamente. algo emocional mío está atrayendo esto, una creencia mía está atrayendo esto, una idea mía está atrayendo esto, o de algo anterior lo he atraído, ¿cómo hago para bloquearlo, para romperlo? Claro, ¿Sí? ¿Cómo va a cambiar mi forma de pensar, de sentir y mi estructura de creencias para decir, ok, vale, hice algo, no sé si me acuerdo o no de lo que habrá sido, las cuestiones que está aquí, vale, ¿cómo ujú, vamos a eliminarlo? Sin decir, exacto. ay, siempre yo y mis pecados. Es que te crees que eres perfecto, ¿sí? Te creó un Dios imperfecto para después quejarse de ti o culparte o castigarte porque cometiste un pecado. O sea, esto es un razonamiento absurdo que el primero que queda mal es Dios. Dios nos hace imperfectos y después nos castiga por ser imperfectos. No. O sea, esto se trata de que el ser humano está dentro de un cuerpo imperfecto precisamente para hacerse perfecto, no para estarse sintiendo mal porque es imperfecto. Entonces la culpa es de Dios. Claro, O sea, en dice, ese mira, caso, hablando hipotéticamente, la culpa sería de Dios, pero es es que que, el razonamiento no es así. Es es que, necesario que ajá, nosotros, siendo dioses, estemos dentro de cuerpos mortales para que las circunstancias estas nos hagan perfeccionarnos en circunstancias en las cuales, siendo dioses, no las experimentaríamos. es que ese Porque que problema, si todo es perfecto, idílico y no hay nada mal, entonces yo en qué estoy evolucionando, no hay ningún reto. Sí, voy a una carrera, nadie se preparó para la carrera, son 2 metros, voy caminando, todos ganamos bien, todos, los 10 que corrieron, los 10 se llevan medalla de oro. Entonces, ¿para qué sudar? ¿Para qué prepararme una dieta, levantarme temprano, hacer ejercicio? ¿Para qué? La vida no tendría ningún sentido. Es precisamente en la dificultad y en las caídas es donde está la gracia de la existencia. es que ese problema ese de esa, yo lo voy a llamar en términos coloquiales, lo voy a decir, esa enseñanza satánica del pecado original. Esa enseñanza del pecado original realmente Del desde ahí. pescado original. Sí, esa enseñanza del pecado original, desde ahí la persona pobrecita, las personas llegamos a una escuela de teología o a un curso bíblico y de repente tú empiezas o llegas por una situación emocional, lo que sea, y quieres salir de algo, pero lo primero que la primera atadura que te clava la doctrina satánica cristiana es, es esa teología de la pecado original. Desde ahí nos atamos como seres humanos con esa teología del pecado original, porque lo único que nos hace es empezar a generar un estado de culpabilidad y no de comprensión y entendimiento de las cosas. Dice Alejandra Vanegas, está mal porque está en pecado. Cabal dice, matan a muchos con esas frases, pero no necesariamente tiene que ser por un pecado. Con esa frase lo que va desde es un inicio, una crítica. No, ciertamente, Pame, sí hay un pecado, pero lo que no existe es el pecado dentro de la tilde, dentro del concepto religioso de crítica, de, de juicio o de culpabilidad. Si hay un pecado, todo lo que vivimos, como dijimos que en realidad, si nosotros entendemos que pecado es ignorancia, pecado es errar en el objetivo, pecado es cometer un error, que eso es lo que significa, pecado es transgredir. ¿Qué es transgredir? ¿Qué es transgredir la ley del amor? A ver, si yo me estoy pregunto, ¿es inteligente que yo agarre un martillo y empiece a golpearme el brazo? ¿Es inteligente eso? No, eso no es inteligente, eso es estúpido. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado es hacer estupideces. Pecado es hacer idioteces. Pecado es hacer cosas contrario a la inteligencia, a la sabiduría, a lo cuerdo.
¿Sí? ¿Qué tiene de inteligente estarme pegando con martillándome el brazo? No tiene nada de inteligente. ¿Qué tiene de inteligente estarme metiendo aquellas grandes cantidades de azúcar? Eso no es inteligente. ¿Qué tiene de inteligente de vaciarme en ira si lo que estoy haciendo es destruyendo mi hígado? Eso no es inteligente. ¿Qué tiene de inteligencia estar fornicando con una y con otra si lo que estoy haciendo nada más es cargándome negativamente de manera energética y estoy acarreando karma y estoy propenso a enfermedades venéreas y estoy únicamente engañando a mi mente, diciéndole, creando una ilusión de que soy fuerte porque tengo más mujeres cuando realmente lo que está pasando en mi interior es un gran vacío? Entonces, la pregunta ¿es inteligente eso? No, entonces eso es pecado. Pecado, debemos de quitar esa palabra de nuestro vocabulario porque esa palabra no nos dice nada, no pertenece al español. En vez de pecado usemos, dejemos de hacer, en vez de decir, dejemos de pecar, digamos, dejemos de hacer cosas estúpidas. Dejemos, como dice la Biblia, contra naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza? Nuestra naturaleza es divina. Como dijo Freddy, somos dioses en cuerpos imperfectos. Entonces, esa divinidad que somos debe de perfeccionar ese cuerpo imperfecto que tenemos. De eso se trata. Dice Pame, es cierto, dice, no hay análisis. Y qué bueno que me decís esto porque con esto ya voy cerrando el tema de hoy con este comentario y el comentario de cierre de Frederick. Dice Pame Vanegas, es cierto, dice, no hay un análisis en lugar de una crítica no constructiva. Bien, ciertamente hay un movimiento, yo lo voy a llamar precioso, dentro de la iglesia evangélica, estos movimientos que empezaron a salir de las corrientes proféticas y apostólicas. Hay un movimiento muy revelador, libertador. Todavía falta evolucionar como en todo proceso, pero esos procesos que llamaban de liberación, que yo participé en varios de ellos en mi vida, donde prácticamente eran una especie de charlas psicológicas, sin duda alguna, pero con la guía del Espíritu Santo, en los casos que se hacía con la guía del Espíritu Santo. ¿Cierto? Eran procesos donde el pastor o el hermano, que realmente era guiado por el Espíritu Santo, ayudaba a la persona en un viaje interno de su vida. Desde pequeño lo ayudaban a viajar para que recordara, para buscar qué había detrás de esa conducta o esa atadura que tenía la persona, eso que lo ataba. Lo ayudaban a viajar en ese proceso. El detalle es que también, como todo, igual la psicología tiene sus limitantes. La psicología, cuando deja a un lado todos los principios profundos de la espiritualidad, tiene una escasez tremenda. Como aquellos que están en el campo espiritual, que dejan a un lado herramientas de la psicología desde el punto de vista de, no sé, un proceso de hipnosis o un proceso de una secuencia lógica o un proceso idóneo para llevar a la persona, que hay muchas personas que sin tener estos conocimientos, por la pura guía del Espíritu Santo lo hacen, pero no quiere decir que yo no pueda conocer una técnica que me ayude, que otros ya la diseñaron, la evaluaron, la modelaron, la perfeccionaron, y que yo puedo utilizar esas técnicas para ayudar a otros a esas regresiones, a esos viajes mentales para encontrar. Entonces, obviamente, a la psicología, a muchos psicólogos les falta todo este entendimiento espiritual, este entendimiento del uno, este entendimiento, entienden lo del perdón, pero no desde el punto de vista armonioso y profundo de la espiritualidad, como también muchos religiosos entienden el perdón, pero lo ven a partir del juicio, como aquella cuestión de, es que si no perdonas, Dios no te perdona. Y es cierto, así lo dice en pocas palabras, así lo dice el Padre Nuestro, pero no desde la intención del ego, no es como, si vos no perdonas a aquel, yo, el Creador, no te perdono, y mi ira está sobre ti, porque eres desobediente y no haces lo que yo te digo, y como no haces lo que yo te digo, no te perdono, perdona a tu hermano si no te fajeo. No es esa la concepción. Lo que nos está diciendo el Padre Nuestro es que la figura de que Dios no nos perdona en lo más profundo y en lo simbólico es, si tú no perdonas, no te vas a perdonar a ti mismo. Si tú no perdonas, no vas a encontrar libertad. Si tú no perdonas, vas a seguir en cárcel. Entonces, si tú me miras a mí como autoridad, como tu Dios, ¿cómo yo te voy a otorgar o cómo vas a poder acceder, en pocas palabras, a una libertad si tú mismo te la estás negando? Nosotros somos los que nos los estamos negando. No es que Dios tiene la varita mágica del perdón
Y entonces, Claro. o la varita mágica de que, este ya perdonó, ahorita le mando la poción mágica de que se sienta bien. No, ¿No? Un es, ciclo de perdón. exactamente, es un proceso natural de la misma alma que ella misma experimenta, ella misma desarrolla, ella misma potencia dentro de su interior, ella misma libera, por decirlo de alguna manera, si quiere verlo del mundo físico, liberamos la toxina del perdón, si queremos verlo de esa manera. Es algo que nosotros mismos al soltar el cuerpo experimenta, suelta, se relaja, o sea, es algo que nosotros. Entonces, ¿a dónde quería ir con lo de los procesos de liberación? Para ir cerrando es que ciertamente todas estas cuestiones del perdón, de ver a Dios detrás del dolor, de poder avanzar, es si nosotros queremos. Por eso muchos bien dicen que nadie puede ser libre si no quiere. Por eso muy bien dicen los de Alcohólicos Anónimos. El primer paso para que un alcohólico anónimo deje de ser alcohólico es que acepte que es alcohólico, pero no que aceptes que es alcohólico desde del hecho de que es alcohólico desde su esencia, de su naturaleza, o sea, desde que el feto es alcohólico, no, sino es decir, que es que su conducta, que tiene un problema serio con el alcoholismo, que lo acepte Claro. desde esta visión para que pueda, entonces, ok, si yo acepto que tengo una condición, desde ahí estoy manifestando que quiero cambiar. O sea, si yo lo Bueno, acepto desde la conciencia de que tengo este problema, es porque voy ahora al siguiente paso. ¿Cuál es? Si ya identifiqué un problema, me enfoco en trabajar en ese problema. Entonces, eso por un lado. Y ya mi participación de cierre para dejar las palabras de cierre de Frederick en cuanto al resumen del tema de hoy. El tema de hoy es cómo ver a Dios detrás del dolor. Yo podría decir también cómo ver la vida detrás del dolor. ¿Por qué? Porque se trata no de lo que Dios hace, sino de lo que yo tengo que ver. No se trata de lo que Dios va a hacer, se trata de lo que yo tengo que ver. Porque lo que Dios ya hizo está perfecto. Porque si yo sé que no hay nada que no venga sin razón, si yo sé que como dice que una hoja de un árbol coloquialmente no se cae si no es la voluntad de Dios, si yo sé que todo es perfecto, ¿por qué tengo que estar diciendo dónde está Dios detrás del dolor? Yo lo, yo lo que tengo que decir es, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar de aquí para ver detrás del dolor? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? Porque si yo entiendo que a los que aman a Dios todo le es para bien, ¿qué me están diciendo? Que ahora mi parte, o sea, es como quien dice, no te preocupes, todo lo que está pasando está bueno. No, pero se está cayendo el mundo. Sí, pero está bueno. ¿Cómo? O sea, si Dios me está diciendo que todo está bien, aunque se está cayendo el mundo, ¿qué quiere decir? Si yo sé que Él es perfecto, que todo lo que está pasando está en el control y supuestamente yo creo en Él, creo que es perfecto, creo que es el creador, creo que todo lo hace para el beneficio de uno, ¿cuál es mi tarea? Buscar cuál es el beneficio, buscar cuál es lo bueno detrás de eso. Esa es mi tarea. Esa no es la tarea de Dios. Dios ya lo hizo. Dios ya se llevó al familiar. Dios ya permitió que pasara el dolor que estoy pasando. O sea, Dios ya lo hizo. Dios ya nos facilitó la tarea de la situación adversa, y digo adversa entre comillas, porque realmente es una oportunidad de crecimiento. Dios ya lo hizo, Dios ya facilitó el escenario. La vida ya prestó el escenario adverso para yo trabajar. Entonces, no es tema de cómo yo veo a Dios, es tema de cómo yo veo la oportunidad detrás del dolor. Es como yo veo el aprendizaje detrás. No Dios, porque Dios ya lo hizo. Dios ya, si se fue el familiar, ya está. Lo que pedíamos, Señor, haz tu obra, ya pasó, ya lo manifestó, se fue. Entonces, ¿qué me toca a mí? Buscar lo bueno detrás de eso. ¿Cuál es mi aprendizaje? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es lo que yo tengo que cambiar? ¿Cuál es la parte que tengo que trascender? ¿Cuál es el amor que debo alimentar a mi vida en medio de esta circunstancia? Esa es mi tarea. O sea, no es la tarea de Dios. Esa no es la tarea de la varita mágica de Dios. Es mi tarea. Entonces, para cierre, en conclusión, ¿cuáles son los pasos para ver a Dios detrás del dolor? Primero, dejar de buscar a Dios detrás del dolor. Porque Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Sería buscar qué es lo que yo tengo que aprender detrás del dolor. ¿Cuál es el regalo y la enseñanza? Y eso como es aceptando que hay una realidad que estoy viviendo latente, hay un dolor que estoy atravesando, buscar cuál es mi parte, rastrear qué es lo que me pudo haber llevado ahí, cuál es el propósito de eso. Esa es mi tarea. Y aceptar que hay una realidad que es latente.
Aceptar que sí, estoy cojeando de una pata, aceptar que, no sé, tengo pensamientos constantes convulsivos de X cosa o tengo esta ansiedad por esta cosa, que aceptar eso y no solo es decir, ah, que sí, yo soy ansioso, sí, ok, está bien. Y aceptaste que sos ansioso, sí, pero no haces nada. Aceptaste que tienes problemas con la mentira, sí, pero no estamos haciendo nada. Entonces, es aceptar, pero no aceptar con el objeto de estimular cambio. Es ver la realidad para estimular cambio. Y sobre todo dejar la mente egocéntrica de que por qué para mí, porque a mí es, hay un propósito, hay algo bello detrás de eso. Esa es mi participación de cierre, señor Goodman. ¿Cuál es la suya para despedirnos el día de hoy? Que es fundamental dejar el drama por el hecho de que el ser humano sea imperfecto, ¿sí? Dejar el drama. Porque como digo, si fuese por ser perfectos, ya nos hubiesen creado perfectos. Entonces, la enfermedad, lo que llamamos muerte, o sea, el ciclo de una vida a la siguiente, las adversidades, todas estas cosas son parte de un guión. Tiene un objeto que es de autosuperación. Todas las personas van a tener sus debilidades, tener sus partes fuertes. De las partes fuertes hay que agarrarse y sentirse orgulloso para seguir adelante. Y las partes débiles, decir, vale, esta es la oportunidad que tengo yo de autosuperación a través de esto. Pero dejar el drama y la culpabilidad y todo eso, porque en realidad no tiene, carece totalmente de sentido. Es como, ¡ah! Cometí un pecado, ¡ay, qué milagro! Y esperaba que no lo fueses a cometer. No, pues que lo lógico es que las personas se equivoquen. Sí, dejar el drama con todo eso. Pienso que eso es con lo que yo también quisiera concluir la temática de hoy. Importante dejar tanto misticismo y tanta culpabilidad y tanta crítica por el hecho de que el ser humano, por ejemplo, nuestro cuerpo no sea perfecto, no tiene nada del otro mundo. Y lo que venga del cuerpo procede de la mente. Entonces, ir a la mente y decirle a alguien, no es que tu mente está errada, pero hay que preguntar, dime a alguien en el universo que no tenga la mente errada. Sí, cuando ya llegas a corregir la mente, entonces ya no perteneces a tercera densidad, ya estamos hablando de la calidad de los ángeles y seres que pertenecen a otra densidad. Entonces, si está en tercera densidad, lo lógico por naturaleza es que hay distorsiones de la mente, por eso es por lo que está en tercera densidad, si no, no estaría en tercera densidad, es lógico, ¿no? Igual que estás en clase, estás en una clase infantil o estás en una clase primaria o lo que sea y te están enseñando cosas de esa materia. Si llega un estudiante y empieza a hablarte de física cuántica y conceptos de álgebra y trigonometría y aspectos complejos, el mismo profesor diría, muchacho, ¿tú qué haces aquí? Perteneces a otro tipo de clase, hablaría con los padres y los saltan a otro grado porque dicen, él no corresponde aquí. Entonces, eso sería lo raro, ¿no? Lo normal es que los niños en esa etapa, pues todavía, pues uno cuando está chiquitito, piensas que las cosas vienen de la cigüeña. Los niños vienen de la cigüeña. Entonces, ¿cuál es el drama con eso? Pues lo piensas de niño, no siempre vas a ser niño. El problema es si siempre quieres tener tu mente encasillada en un mismo lugar, con las mismas personas, con el mismo que te está enseñando, con la misma gente. O sea, ahí es donde ya sí uno tenía que cuestionarse que algo es raro. Pero los niños de niños, uno los escucha a veces en sus diálogos y a veces provoca hasta reírse. Sí, a más chiquititos son las cosas que dicen sobre el mundo, que a veces dicen cosas totalmente fuera de contexto, y inventadas y locas y sus fantasías, pero parece el drama. Son niños. O sea, dejar de satanizar cosas que son normales en un ser de tercera densidad y más bien si buscar la evolución. Estoy haciendo esto, no vibro con esto, yo como ser de luz, yo no debería estar haciendo esto, no me siento identificado con este tipo de actitud, como estabas diciendo tú antes, que si el que adultera, que si el que hace esto, que si el que hace lo otro. Y decir, yo no soy esto, un ser de luz no hace esto, estoy reaccionando, estoy reaccionando así porque hay un programa mental, porque hay una carga emocional, porque hay algo hereditario, porque algo tiene que ver con lo que ocurrió con mis padres. Entonces, vamos más bien a perdonar y a sanar todo eso para proseguir. Entonces, de esa manera hay un progreso, hay un crecimiento y todos van a ser perfección. No culpabilizando, porque nadie evoluciona culpabilizándolo, haciéndolo sentir mal. Claro. Ayer que platicaba con mi hermana, venía en el vehículo con ella y le decía, si es que el problema es que nosotros los cristianos, hasta Pablo lo dijo, no pretendo yo haberlo alcanzado todo. Entonces caminamos como que viendo a los demás y en cierta manera viéndonos a nosotros como que ya lo alcanzamos todo, como que si realmente nos asusta tanto la acción que tiene una persona o una persona contra nosotros, y juzgamos tanto porque generalizamos. Entonces, o sea, ya una persona hizo algo, o sea, tiene detalles bonitos la persona y después tiene un detalle malo, ya no nos ama.
ya no nos quiere. Es decir, por eso somos insaciables. Hay personas que uno puede hacer buenos gestos, pero haces un gesto y tenemos esta naturaleza. Y a todo lo bueno valió madre. Vale más lo malo. Una pelito en la sopa vale más, o ciertamente hay muchos pelos en la sopa, pero el punto es que como no entendemos eso que tú dices, por eso a eso se refiere la Biblia, no hay ni uno tan solo bueno. O sea, todos estamos en un proceso. Todos estamos en un proceso. Quizás unos vayan un poco más avanzados, otros mucho más avanzados, otros más atrasitos que nosotros, otros mucho más atrasaditos, pero al final todos estamos en una carrera. Todos estamos en un proceso. Entonces tenemos que tener claro esto para dejar de juzgar y dejar de generalizar, porque eso hace mucho daño también, bastante daño. Todos estamos en un proceso. Hay cosas que yo puedo estar mejor mentalmente que Frederick, y no me refiero mentalmente del estigma psiquiátrico, ¿verdad? O del estigma estúpido psicológico, porque realmente todos estamos mal psicológicamente, hombre. Todos, no hay nadie que no esté mal, hasta los psicólogos. Todos los psicólogos necesitan un psicólogo. Todos necesitamos de una colaboración. Todos estamos mal. Unos están requete mal en muchos aspectos, otros están medianamente mal, y así generalmente todos tenemos alguna pudrición en la mente. Todos, señores. Por ende, dejemos de generalizar y juzgar, porque a eso se refería Jesús con la vida del otro. Yo puedo estar podrido en unas cosas que Frederick no está mentalmente. Frederick puede estar podrido en unos aspectos que yo no estoy podrido. Y así vamos, hermanos. Yo puedo estar cogiendo de una pata que usted no cojea de esa, pero usted puede estar cogiendo la pata de que yo no cojeo. No sé si dice cojeo, pero bueno. El punto es que me entendió. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos vean. Eso también ayuda para dejar de juzgar. Todos estamos. Simplemente unos se dieron cuenta que tienen que avanzar. Otros no se han dado cuenta. Están dormidos. Están muertos. Están inertes, sin movimiento, que eso es muerte. Imagínense en una carrera. ¿Cómo sería ese versículo de algunos están muertos en sus delitos y pecados? Imaginémonos una carrera. Hay unos que están muertos en sus delitos y pecados, que están inertes, no están haciendo nada, no están buscando nada para avanzar. Hay otros que van avanzando como la tortuga, pasito, pasito. Otros pues ya están empezando a trotar. Otros están empezando a, no sé, a hacer zancadas. Otros están empezando ya a correr tantos segundos por tantos metros. No sé. Y ahí vamos. Unos ya van bien adelante, unos van bien atrás. El punto es, tranquilo. Hasta los que van más adelante tienen que seguir cambiando. Y los que van más adelante son los que deberían demostrar mayor misericordia por los que vienen atrás. Y por eso van delante. Exacto, por eso van delante. Porque si no, no fueran delante. No muestran misericordia, en realidad no van delante. Se hacen los que van delante. Exactamente. Es correctísimamente correcto. Buenos días, esto fue Verdades Ocultas para esta mañana. Gracias a los que decidieron conectarse con nosotros. Ahí lo pueden ver los demás. Inviten, compartan la transmisión si creen que fue edificante para sus vidas. Por favor, compartan, no para hacernos famosos. El famoso ya soy, no quiero más fama. No, en serio, no es para hacernos famosos, no es para hacer más famoso a Frederick. Si usted cree que esto le edificó, compártalo. Tal vez alguien tiene el tiempo de verlo. Y si no tiene tiempo de verlo, pues bueno, no importa. Pero si es bueno hacer viral lo bueno, ¿verdad? Así que bendiciones. Y hasta la próxima mañana nuevamente. 7 de la noche Honduras, 8 de la noche Chicago, Colombia, 7 de la noche México, 2 de la mañana Tenerife.